Muy buenas. Damos paso a continuación a una charla por parte de Juan Francisco Delgado al respecto de innovación social en el proyecto Guadalinfo. Juan Francisco Delgado es licenciado en Psicología y diplomado en Pedagogía por la Universidad de Granada, máster en Dirección de Servicios de Bienestar por la Universidad Complutense de Madrid y estudios en doctorado en Psicología Social. Es autor de diversos libros sobre avances en política social, los servicios sociales y trabajo en equipos interdisciplinares. En la actualidad es el director general del Consorcio para la Sociedad de la Información y el Conocimiento en Andalucía, Fernando de los Ríos, formado por la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia de la Junta de Andalucía y las 8 diputaciones andaluzas. Fue elegido por unanimidad de todas las comunidades autónomas en 2010 presidente de la Asociación de Comunidades de Redes de Telecentros y miembro de la Junta Directiva de Telecentros Europa. En la actualidad prepara un libro sobre innovación social que verá muy pronto la luz. Nada más, habrá una charla, un turno de preguntas después. Gracias, Félix. Muchas gracias, buenas tardes. En primer lugar, darle las gracias a la organización por invitarme a estar aquí esta tarde. No es una hora muy indicada para hablar. De todas formas, no es la peor porque peor es la siesta todavía, ¿no? El que le toque después lo lleva peor, ¿no? Pero ahora el estómago dicen que agudiza el ingenio, la falta de... o sea, el apetito, ¿no? Agudiza el ingenio. Pues yo espero ayudar, por lo menos a agudizar la atención y captar por lo menos vuestra atención y compartir con vosotros al final, que quizás sea lo más importante, poder compartir luego algunas de las ideas que os expongo aquí. Quizás sea lo más importante de la charla, aprender de vosotros, y me gustaría por eso empezar cuanto antes y empezar a comentar algunas cosas. Decía Félix hace un momento en Twitter que en uno de los que él llama almohadilla, pensamientos peregrinos, que poner un vídeo en la presentación, pues que nunca lo había visto, ¿no? Y le decía yo que yo traigo 2 para ponerlo y esperaba no cansaros, sobre todo porque lo que intento es no aburriros con cifras y con datos, que tenemos muchas. De verdad no quiero poner cifras y datos, sino que sea más bien el compartir algo sobre una experiencia que ya tenemos muy rodada y que de lo que se trata es de intentar pues chequear con vosotros el que os parece y el que en buena medida podamos intercambiar información sobre ella, porque vuestro punto de vista también, que trabajáis en la empresa, muchos de vosotros, o que pretendéis trabajar en la empresa, la experiencia que yo os voy a contar es una experiencia pública 100%, que intenta trabajar con alianzas público-privadas, pero que lógicamente desde el punto de vista, digamos, de concepción, no se nos puede olvidar que la organización a la que yo pertenezco y que yo dirijo es una organización pública. Entonces, a partir de eso, vamos en ese contexto en el que nos movemos, que tiene pues unas dificultades ni mejores ni peores que las privadas, pero que sin duda influyen, son otras variables distintas y que influyen también en el contexto en el que nos movemos, ¿no? Cuando nosotros hablamos de innovación social, nos planteamos que en una organización pública hablar de innovación social, la verdad que la gente cuando lo planteábamos, como cualquier organización, empiezan lo que todo el mundo piensa, ¿no? Que no es posible, que nosotros a lo que nos teníamos que dedicar es a la alfabetización digital, a que la gente aprendiera a usar Internet, facilitarle el acceso a Internet, tener herramientas para eso, el que empezaran a usar las herramientas, las redes sociales, pero que eso de la innovación desde una administración pública y desde una organización pública como es la Red Guadalinfo, la red a la que yo pertenezco, pues que ¿por qué, no? Y además, si siempre habíamos ido por un camino que tenía ya 400.000 usuarios que afortunadamente iban a nuestro centro y que además tenían una gran satisfacción con el servicio que le dábamos, siempre íbamos por ese camino, pues ¿por qué cambiar, no? Esto es algo que seguro que a muchos de vosotros en las organizaciones en las que habéis estado o en las que estáis os suena, ¿no? Nosotros empezábamos a decirle a la gente que tenían que darse cuenta que en el parámetro que nosotros queríamos entrar de innovación social, en los parámetros, el medio de comunicación eran ellos. Es decir, que se iban a convertir en su principal medio para el cambio, ¿no? En que iban a ser los
comunicadores de su empresa, ¿no? Y esto, luego volveremos a ello, es importante, y ahí tengo un ejemplo práctico de cómo funciona todo esto, porque lo que nosotros tratábamos de decirles es que, a pesar de que la gente podía pensar que en Andalucía pues faltaba talento y que nos dedicábamos a otras cosas, como piensan fuera de Andalucía en algunos casos, teníamos un excedente de talento que no poníamos en valor muchas veces, pero que se daba ese excedente de talento y que nosotros éramos conscientes de que teníamos un excedente de talento. Y en este país decir que tenemos un excedente de talento, pues con lo que estamos viviendo, pues fijaros qué contradicción tan grande, ¿no? Nosotros poníamos muchos ejemplos, ¿no? Yo he traído aquí algunos para que pueda servir de referencia, ¿no? El que la Wikipedia ha sido creada, toda la información que tiene, por el 1% del tiempo que pasan los estadounidenses viendo la televisión, ¿eh? Una herramienta tan poderosa como es la Wikipedia, ¿no? En ese sentido, claro, cuando nosotros planteábamos esto, teníamos dos opciones: seguir como siempre habíamos estado en la red Guadalinfo, como decía, con la alfabetización digital, haciendo cursos con un modelo oferta-demanda, lo normal. Este es el sitio, el aula de informática donde se aprenden cursos, que era lo más cómodo, era lo que hacíamos siempre, un terreno conocido, por cierto, y que además bueno, pues no traía muchas complicaciones, y lo que es más importante cuando se plantea una estrategia de cambio 2.0, y es que la gente sigue en su zona de confort, que es la clave de todo esto. La estrategia de cambio pasa por plantearse que hay que sacar a la gente de su zona de confort, y esto no es fácil, ¿eh? Aquí he oído muchas veces que esto es cuestión de que los directivos se convenzan. Los directivos pueden estar muy convencidos, pero esto afecta a toda la organización, porque muchas veces los directivos están convencidos y los que no están convencidos y los que cuesta mucho convencer son los que se quedan en su zona de confort, sean directivos o sean no directivos, ¿eh? La cuestión está en que todos, el ser humano, tiende a mantenerse en su zona de confort, con todos los cambios. Y en este sentido, la innovación es, por así decirlo, el polo opuesto al mantenimiento en nuestra zona de confort. Fijaros que el ejemplo es muy sencillo. Cuando uno en la S30, por ejemplo, o en la M30 o en la B30 se encuentra con una cola kilométrica de coches y se encuentra, tiene que llegar al sitio que tiene que llegar, no llega, tiene una tensión, y eso le pasa un día y otro, acaba uno hasta acomodándose a esa situación de incomodidad. Acaba uno teniendo su zona de confort en su coche, en el atasco, y se acaba conformando con esa situación. Y eso sucede mucho en las organizaciones, en ese sentido. Nosotros aquí, en esa clave de innovación social, de salir de nuestra zona de confort, nos proponíamos primero tener claro qué era la innovación social, qué queríamos hacer, ¿no? Qué visión teníamos de lo que queríamos hacer, ¿no? Aquí os traigo una de las más de 1000 definiciones que hay en el mundo sobre innovación social, ¿eh? Que es hacer algo nuevo sobre lo que ya hay, y hacerlo social, que es compartirlo con los demás o ponerlo al servicio de la comunidad para mejorar la calidad de vida de la gente. Este es nuestro objetivo, por eso conecta muy bien con lo público. Y además nos planteamos una serie de cuestiones también que tienen que ver con valores de la innovación social, que es algo siempre en construcción, en beta permanente, que además miramos más las semejanzas que las diferencias, hacemos énfasis también en el impacto económico, le damos un papel lógicamente a las personas que participan porque es una metodología bottom-up, de abajo arriba, y nos centramos en responder las necesidades que nos encontramos en el territorio. También las diferencias nos enriquecen, como es lógico. Este es nuestro concepto de innovación social, ¿no? Nuestro concepto de innovación social, que casa mucho con este vídeo, que no lo vamos a ver entero, pero que tiene que ver con que
en nuestro territorio tenemos 800 centros, 800 personas a cargo de estos centros que son los verdaderos protagonistas del cambio y de la innovación, los dinamizadores locales que tenemos en cada uno de los centros Guadalinfo, que son el corazón de nuestro sistema nervioso, por así decirlo, y que en base a este concepto que estamos viendo en este vídeo, con ayuda de la tecnología, empezamos a construir una nueva forma de crear una sinfonía alrededor de la innovación, distribuida, compartida, organizada, metodológica, con procesos abiertos, con constancia, con perseverancia, pero cada uno desde su despacho, desde su plaza de su pueblo, desde el polígono industrial, desde cualquier sitio, está construyendo esta melodía, está construyendo esta música. Y este vídeo que tenéis en la presentación de Prezi a vuestra disposición, que lo he puesto en Twitter, lo podéis ver y os podéis recrear en él un ratito, porque expresa muy bien lo que es la innovación social distribuida, la innovación social descentralizada. Y nuestro esquema de innovación social tiene como, yo diría, como tres motores fundamentales. El primer motor para nosotros es el valor que tiene la red, ¿no? El valor que tiene el sitio donde se cuece, digamos, la aceleración de la innovación, ¿eh? La red para nosotros es un acelerador de la innovación. La tecnología es un acelerador de la innovación. No es la clave de esto, es un instrumento, ¿eh? La clave son las personas en la innovación. Y en este sentido es muy importante saber que ahí, en la red, es donde está la gente que genera tendencias, la gente que hace comentarios, la gente que son superlíderes, la gente que consigue movilizar. También fuera de la red, pero nuestro trabajo es también hacer que esas dos partes, la parte real y la parte virtual, se unan, ¿no? Y es un importante acelerador de la innovación porque esta gente, conectar con esta gente es algo esencial. Es decir, para nosotros son los llamados tractores, entre comillas, de la red. Personas que son capaces de generar cierto liderazgo, cierta conexión o cierta capacidad de generación de contenidos, ¿no? Además es muy importante también algo que sin duda, se ha hablado aquí mucho en este congreso, sin duda tiene que ver también con la exposición que tiene la organización y, digamos, la generación de transparencia que se tiene con lo que se hace, darle luz a lo que hacemos, algo fundamental en la innovación. Por mucho que tú innoves y si lo tienes guardado en el sitio donde innovas y no lo sacas, la innovación social es para compartirla desde el minuto uno, desde el principio. ¿Cómo? Pues escribiendo, programando, fotografiando, realizando vídeos. El 99% del tráfico en Internet en el año 2015 serán vídeos. Es decir, digamos que el gran contenido del tráfico en Internet serán vídeos, con lo cual es muy importante también que formemos a la gente en edición de materiales audiovisuales y en competencias digitales en la edición de material audiovisual de vídeo, ¿eh? Pero también los músicos, los matemáticos, en fin, la gente que de alguna manera es capaz de generar contenidos, porque ahí de lo que estamos hablando es del valor de los contenidos y del valor que le damos a los contenidos. Y la clave de la innovación, a mi juicio la clave de la innovación, que tiene que ver con la motivación, que tiene que ver con lo que hace que algo nos guste, que tiene que ver con lo que hace que algo nos enganche, que nos tenga conectados, aunque nos suene mal, las 24 horas del día, algo que se nos pasa el tiempo sin darnos cuenta, algo que hace que disfrutemos de lo que hagamos. Descubrir eso
para cualquier ser humano es un ejercicio difícil, difícil, pero es un ejercicio muy necesario. Hay que descubrir lo que te gusta para saber hacia qué puedes evolucionar y que el esfuerzo que hagas nunca te cueste. No es fácil, y lo que hoy te puede gustar, mañana no, puedes tener una evolución en tu motivación. Y ese ejercicio es fundamental, un ejercicio de descubrimiento de tu propia motivación y tu propia felicidad, ¿no? Os traigo aquí un vídeo que es muy largo, pero que creo que puede ayudar. Tiene subtítulos, en inglés, pero está subtitulado. Right now? Is it something that you really love? Millions of people at this very second are doing exactly what makes them happy. But wait a minute. You spend a big part of your life working. And any job has the potential to drive you insane. I think this is a good time for a break. But, of course, there's a bright side. And the best thing, time off. As a matter of fact, the way we work influences new trends and behaviors in society. And if some things are new and different to you, and to everyone else, it's good to know that the ones who really captured the idea are those young millennials. Otherwise known as Generation Y, G, we, globalists, okay. We know you heard about this. They represent a new workforce in the global market and have high aspirations. Half of them already have or plan to open their own businesses. Because of their digital, liquid, and collective mindset, they are affecting the way we produce and work in the future. Sounds complicated? Actually, keeping things simple was the motto that baby boomers worked by in the 60s and 70s. Rules were a lot clearer back then. The workspace was confined to the office. Responsibilities were individual-based and very specific, and you knew exactly the right time to start and finish your day. At that time, after the World Wars, the institution represented the security that everyone was dreaming about. Because of this, it made total sense to be a company man and respond well to linear and hierarchical structures. But be careful. Once you chose a career, it was a decision that would pretty much last for the rest of your life. Older workers would teach young ones because putting in long years of experience was essential if you wanted to grow within the company. Having a job would guarantee social status and was the first step towards marriage and a first kid 9 months later. Work didn't mix with personal life. No bringing work home. But baby boomers worked a lot. It's been a hard day's night. And this had to do with keeping a deep sense of discipline and honor. Day-to-day sacrifices guaranteed that the family would be taken care of, and they knew that a big payoff would come, even if it would take a while. However, Generation X redefined the time relationship between work and reward. Super confident, extroverted, very competitive, and doing everything in their power to achieve quick growth, these guys were always on the lookout for better offers. A profitable idea could easily put them into a leadership position based on meritocracy without taking their experience into account. As they searched for more ways to personally stand out and be professionally independent, they relied on degrees, including MBAs and PhDs, to get ahead of their competitors. Pressure, pushing down on me, pressing down on you. No man has spoken. In this more individualistic style of thinking, a nice wardrobe and a business card could help them close better deals and expand their network. Being in the right place at the right time is what would define the work schedule. Business time was extended into the happy hour. This mix between personal and professional life turned a workaholic into someone who was admirable and even sexy. In the grace of your love. The winner was whoever could get onto the board of directors in the shortest time possible, I can do anything if I can just get a chance. and thus immediately live out the pleasures of this achievement.
But today, the journey's a little different. It really seems more important to have fun on the ride than to make it to the final destination. Ironically, millennials, those unpredictable kids, are the ones perfectly translating this new vision. In a time when pleasure determines professional accomplishment, they know, like no one else, how to recognize opportunities that link passion with work. It's not right, but it's now or never. The creative economy, new professions, an entrepreneurship boom, and the new collective power are painting a brilliant and never-before-seen scenario. No wonder millennials are so impatient. The speed at which they connect with the world sets the pace for their work relations. Projects that only will make a difference in the long term just don't stimulate them. And they need constant feedback so they can feel that their efforts are being recognized. So? It's great. I love it. The traditional pyramid inside of companies doesn't really fit with these anxious young people. They're excited about working with older generations, but only if the relationship is on equal terms and with mutual respect. It's all about exchanging knowledge, no matter your age. Being that millennials find empowerment in discovering things on their own. It's natural for them to diversify their channels and seek out informal types of education instead of simply picking out a major. In the end, professional commitment is not just a norm. It's something that naturally comes from truly engaging experiences. Besides having a job, it's become more important to have a purpose that can be carried out in different forms at the same time. Mobility, shared workspaces, home offices, and the possibility to create your own hours make work always present, anytime and everywhere. For that reason, people with different work styles are having more freedom to tap into their talents, and even those with introverted personalities can transform their ideas into million-dollar businesses. Yes, you can stay in your pajamas as long as you maintain an updated and attractive profile across your social network. As you can see, flexibility is really the way to go. Millennials are fascinated when they get involved in works in progress and feel motivated by learning new skills. They're excited about an open and forever beta world where testing and messing with something unfinished is the only way to create the new. Millennials need more than ever to feel autonomous, and they're exhilarated by the challenge to develop and participate collaboratively. They can change direction quickly and don't let attachments hold them back. It's about living better in the present with no illusion that the future can be controlled. That's because of one simple thing. Whoever adapts more easily can evolve along with the changes. And if you feel overwhelmed by everything so far and are looking for the right answer, well, sorry. We're still going to ask you another question. Are you doing what you love right now? No. So start. The clock is ticking and your life is in a hurry. Discover your life's purpose and make it happen. Loving your work will put you in motion. It's the only way to lead a fulfilling life every day. Yo creo que después del vídeo es mejor no seguir, ¿no? Pero es muy gráfico, yo creo que es muy gráfico lo que tiene que ver con la motivación y lo que tiene que ver con
con cómo enfocar ese trabajo de innovación. Y nosotros en ese sentido planteábamos como dos escenarios. Uno, teniendo en cuenta que podíamos seguir como siempre generando pues páginas web, estructuras verticales de comunicación, o bien meternos en un diseño más relacionado con la creación de una comunidad que trabaja en diálogo, que trabaja compartiendo, que trabaja en beta permanente, que trabaja con dificultades, que se recompone para solucionar los problemas y que además está muy centrado en las necesidades y oportunidades de su comunidad, ¿no? Y en este sentido, pues, ¿por qué emigramos de trabajar en la brecha digital como objetivo? En primer lugar, porque para nosotros la brecha digital comienza a desaparecer tal y como se concebía. Por una razón muy sencilla, porque empezamos a ver que las propias cifras del uso de las redes, del uso de los dispositivos, del uso descentralizado además de los dispositivos en dispositivos móviles, que de alguna manera ya hemos visto que empiezan a superar en ventas a los dispositivos fijos. El año que viene se van a vender más dispositivos móviles que fijos para acceso a Internet. Significa que esa configuración que teníamos con respecto a la brecha digital la tenemos que cambiar. Además la queríamos cambiar también funcionalmente, de forma que queríamos hacer que la gente no solamente utilizara el acceso a la red para entretenerse o para tener un acceso lo más podríamos decir lúdico posible, o simplemente por una necesidad de comunicación muy primaria, sino hacerlo en función de que sus conocimientos, su aprendizaje, lo emplearan en transformar su comunidad. Nosotros le dábamos recursos fundamentalmente tecnológicos y de aprendizaje y de compartir todos esos recursos, y la gente lo que hacía era poner esos recursos al servicio de la transformación de su propia comunidad. Y en este sentido empezamos a trabajar en procesos de innovación que implicaban pues cambios en algunos valores, como el intentar generar nuevas ideas, ahora veremos cómo, con perseverancia también, sabiendo que esto no se hace en 2 días, sabiendo que esto es un proceso largo, con capacidad también de generar orden y estrategia en lo que se hace, y poniendo también o buscando recursos para ponerlo en marcha, ¿no? Principios de la innovación que son fundamentales junto con los principios de participación, es decir, mientras más gente esté implicada mejor. Ahora mismo en nuestra red hay 830.000 usuarios trabajando en ella, añadiendo transparencia a lo que hacemos, sabiendo que la transparencia significa que las cosas son, como hemos visto, sustancialmente distintas. Por cierto, hemos visto cómo una generación de milenarios que no trabajan en España precisamente están cambiando las reglas de juego en todo el mundo. Palo Alto, China, India, y están cambiando. Esa gente de 20, de 25 años como máximo. Celebramos un congreso el 20 y 21 en Granada sobre Twitter dentro de unos días nada más, y viene el director general de Twitter Europa, que tiene 25 años. Fijaros que Twitter es el sistema nervioso de la sociedad actual, a mi juicio, ¿no? Y si os dais cuenta, esa gente está cambiando el mundo, esos son los que están cambiando el mundo de verdad, independientemente de que nosotros tengamos una generación que encuentra dificultades para eso, ¿no? Pero digamos que esto es fundamental, ¿no? El que también en nuestra red, además de la transparencia, la participación, lo que se haga de manera auténtica, de manera genuina y sin duda colaborativa, no solo compartida, sino que seamos capaces de colaborar en hacer proyectos en común y que lo que uno ponga le sirva para el otro, ¿no? Es un escalón un poco mayor, ¿no? Y divertida, también muy importante hacerla divertida. Fijaros aquí en un vídeo muy cortito, esto es un vídeo real que se filmó en Estocolmo, en una salida de metro de Estocolmo, donde se puede ver que la subida de las escaleras del metro normalmente la hacemos por las escaleras automáticas cuando podemos, ¿no? Y fijaros
¿Qué cambio de comportamiento se le da a la gente en cuanto al esfuerzo que realizan cuando se monta un dispositivo para que la gente se divierta haciendo ese ejercicio? Ya la de la derecha empezaban a no usarla, ¿eh? Gente con dificultad de movilidad incluso. Fijaros, hasta las personas mayores, ¿no? Haciéndolo divertido. La innovación tiene que ser también divertida y hay que pasárselo bien. Y además haciéndola abierta, empática y personalizando las relaciones sociales, porque las redes ayudan mucho a eso. El futuro en ese sentido está en la personalización de lo que se hace. Nosotros, por ejemplo, la idea nuestra es crear una comunidad de aprendizaje en el propio territorio y crear una comunidad que ofrezca un contenido abierto, un contenido también que se base en modelos de enseñanza entre pares con grupos relativamente pequeños, basado en búsquedas de aprendizaje, creando proyectos de innovación, que para nosotros son la unidad de medida del cambio, son los proyectos de innovación, ¿no? Y el centro Guadalinfo se convierte en un espacio facilitador de espacios comunes, participativos, y el dinamizador es la clave, como decía anteriormente, con una filosofía P2P de que aprendemos de todo el mundo, que todos tienen información y que vamos a hacer casi cualquier cosa que nos propongamos, sin miedo al error, porque esto también es muy importante. Del error se aprende, del fracaso se aprende. Y para nosotros esto es esencial. Tenemos prototipados los procesos de innovación, basados, por supuesto, en las fórmulas de sostenibilidad y en alianzas público-privadas en el territorio, ¿no? Creando primero un entorno tecnológico favorable, fundamental. La red protege las ideas y el talento. Nuestro trabajo es proteger la gente que llega con ideas y con talento al centro. Y además el centro se convierte como en una referencia del municipio. Al final se acaba convirtiendo en el sitio donde todo el mundo va para que le ayuden a realizar algo nuevo, ¿no? Con herramientas de telecomunicaciones adecuadas, llevando la información, teniendo la información en la nube, tenemos una herramienta de Google Apps para el desarrollo de las propias conocimiento compartido a través de esa herramienta, con nuestra comunidad Guadalinfo, con la comunidad Inicia, y desarrollando también, enseñándole a la gente a desarrollar técnicas de creatividad, de diseño, de design thinking, de brainstorming, de grupo nominal, de ideas mapping team, es decir, con todas las herramientas de creatividad que podemos para intentar que las personas aprendan esa forma de generar ideas, ¿no? Con un sistema también de mentorización, con una comunidad de mentores que ayuda a llevar las ideas que sean viables a proyectos realizables, y con una comunidad de mentores en el propio territorio que ya han pasado por una experiencia anterior de creación de una idea, de creación de una empresa, de pasar de la idea al proyecto y haciendo una interacción inteligente con el mentor, con las herramientas que tenemos también para ello, ¿no? Dentro de la comunidad y de un proceso que nosotros le llamamos de social mentoring, ¿no? Además de esto, tenemos tres herramientas de formación muy interesantes. La primera, que está relacionada con lo típico de Moodle, de enseñanza a distancia. La segunda, que acabamos de poner en marcha, un MOOC de innovación social, que podéis acceder a él a través de la red, lo buscáis, lo googleáis un poquito y lo encontraréis, un MOOC de innovación social, y además también un sistema de entornos personales de aprendizaje.
Los entornos personales de aprendizaje que hemos creado ya desde hace 2 años, que están funcionando y que permiten personalizar y compartir todo el aprendizaje que va realizando la persona en su propio centro, ¿no? Es la combinación de dispositivos, aplicaciones, servicios y redes personales que empleamos para adquirir de manera autónoma las competencias para resolver nuevos problemas. Ahí tenéis cómo es el diseño de nuestra herramienta, ¿no? Y además, en cuarto lugar, el apoyo a la estrategia de social media. También nos parece que es muy importante, además de lo que hemos comentado antes de la creación de un entorno favorable, en segundo lugar, el fomento de la creatividad, el tercero, el aprendizaje y la mentorización, el apoyo a la estrategia de social media de los proyectos que se van consolidando, ¿no? Con una creación de la home, del blog, del Twitter, enseñarle a la gente a crear su propia identidad digital, ¿no? Y además de crear su propia identidad digital, crear su marca personal, ¿no? Lo que decimos de nosotros y queremos vender, ¿no? Crear nuestra propia marca, que no es lo mismo que la reputación, que es lo que los demás se creen de lo que tú dices. Es algo muy diferente y que no se puede mezclar, ¿no? Y que además es perfectamente evaluable, ¿no? Y además, bueno, también para nosotros es importante que los proyectos sean lo que el proyecto consigue demostrar, que sea genuino, auténtico, en lo 1.0 también, no solo en los 2.0, porque sabemos que el postureo es muy típico también de los proyectos y tratamos de evitar esto, los vendedores de humo y todas estas cosas. El otro día celebramos un congreso en Granada, el Congreso SPAR, me comentaba Lucía Aguilar, que es la directora de Innovación Ciudadana, que está aquí también conmigo, que nosotros hacemos una cosa que se llama Marketplace, que es que ponemos los proyectos, los sometemos a examen con expertos en diversas materias, en financiación, en tecnología, en redes sociales y demás. Lo hacemos en público para que sirva de coaching también para el resto de la gente que tiene proyectos, y le preguntaban a un señor de Huelva, que está aquí su mentor, Fausto, le preguntaban que tiene Juan, que tiene un proyecto que se llama Entrenudos, que os lo recomiendo que lo visitéis en su página de Facebook. Le preguntaba a Lloriento, Alfonso Alcántara, que seguro que vosotros lo conocéis bastante, bueno, yo creo que el error que tiene es que todo lo que intentas vender, nos lo intentas vender por internet y con tus palabras aquí hoy, pero yo creo que deberías de haber venido aquí con tus productos para enseñárnoslo, ¿no? El señor se levantó, fue allí al auditorio donde efectivamente tenía una bolsa con sus productos y se lo enseñó y demostró que lo que estaba diciendo era genuino y auténtico en lo 1.0 y en los 2.0. Y además también es importante que se generen tendencias, es decir, que se genere influencia con el proyecto, con lo que se hace, ¿no? Esto es lo que le da de alguna manera credibilidad al trabajo, y todo eso intentamos enseñárselo, ¿no? Pero sin duda donde está la gran prueba de fuego del sistema es en la financiación, en cómo conseguir financiación para los 1.300 proyectos de innovación social que hay en este momento en la red Guadalinfo, que han generado 300 empleos, por cierto. ¿Cómo conseguir financiación? Bueno, pues tenemos los métodos clásicos, ¿no?, de buscar financiación a través de la familia. Esto es lo primero, ¿no? Cuando uno va a buscar financiación con un business angel, le dice, bueno, ¿y tu familia cuánto te ha dado? No, es que no me comprenden, tal. Malo ya, ¿no?, de entrada, porque si tu red más cercana no te apoya, no vas a pedir que te apoye otro de fuera. También puede suceder que tu red más cercana, pues, sea difícil también comunicarse con ellos, ¿no? La fábula del incomprendido también se puede dar aquí, pero digamos que lo clásico es primero recurrir a las redes cercanas, después recurrir a las redes que se encargan, los business angels, que se encargan de financiar proyectos también, o acudir a alguna de las escasas, cada vez más escasas, convocatorias públicas. Bien, como nosotros estamos haciendo en este momento, hemos creado el primer nodo de financiación colectiva en Andalucía. Se llama Goteo Andalucía y lo hacemos para nuestros proyectos de innovación social, con una metodología. No todos los proyectos que llegan son financiables, sino que hay una metodología
podéis buscar, andalucía.goteo.org, ahí tenéis la página, ¿vale? Y los proyectos que están abiertos ahora mismo y que están intentando recaudar dinero. Y uno de los proyectos que ha nacido también de la propia Guadalinfo, como ha pasado con otros, está ayudando también a algo tan sencillo como es y tradicional como es el trueco, ¿no? El trueque. El trueque de servicios, el trueque de productos, ¿no? Y que se ha creado un sistema, la página es trueco.es, lo tenéis también en la presentación, para intercambiar servicios y productos de un proyecto que ha nacido en la propia red Guadalinfo. Estos son nuestros sistemas de aportación de recursos para la innovación social, para cada uno de los proyectos que acompañamos, desde la idea hasta el proyecto. Y además, cada uno de estos innovadores entran en una comunidad de innovadores y emprendedores sociales que se llama la Comunidad Inicia, que ha tenido la semana pasada, sí, hace 10 días exactamente en Granada, nos hemos constituido como una comunidad global con el resto de los telecentros del mundo. En Andalucía somos 800, pero en el mundo hay 500.000. En Andalucía hay 830.000 usuarios, pero en el mundo hay 1.000 millones de usuarios en esta comunidad. La semana pasada celebramos el Foro Global de Telecentros en Granada y la Fundación Mundial de Telecentros auspició la creación de la Comunidad Global de Telecentros. Fijaros lo que son 1.000 millones de usuarios, igual que Facebook, conectados no solo virtualmente, sino que van todos los días, o al menos una vez a la semana, a cada telecentro, ¿no? Y tenerlos enganchados en la red y tenerlos trabajando en innovación social, ¿no? Pues en este foro hemos constituido una comunidad global, pero en Andalucía tenemos la Comunidad Inicia que se nutre de todas las herramientas que os hemos estado comentando, ¿no? De un proyecto que se llama Inicia Lab, donde están los proyectos de innovación como laboratorio, del Open Inicia, de los encuentros que celebramos de Inicia, donde con los propios innovadores nos vemos de manera permanente para intercambiar información y para que sirvan de alguna manera también de intercambio de conocimiento entre los distintos innovadores, ¿no? Estos son nuestros procesos de innovación. Os dejo dos presentaciones, que no os las voy a poner porque son dos vídeos también, pero las dejo ahí puestas porque son dos vídeos maravillosos, especialmente el primero, que habla en la India de una comunidad de innovación social partiendo de la base es una conferencia de TED muy bonita sobre la base de la innovación social, ¿no? Esto es lo que yo quería comentar, creo que he llegado en mi tiempo justo y ahora, si os parece bien, pues el que quiera hacerme unas preguntas, estoy a vuestra disposición. Espera, que te traes que para el streaming es mejor que... Hola, Juan. ¿Qué tal? Enhorabuena, ¿no?, por todo el recorrido de toda la iniciativa. No sé si yo conozco alguna otra iniciativa de telecentros más al norte, muy al norte diría yo. Lagunea. Sí, participé desde su nacimiento en esa iniciativa, estuve un tiempo trabajando ahí. La cuestión es, ¿cómo ves la evolución de esa balanza entre lo físico, entre lo presencial, entre el centro, el edificio, los equipos, las mesas, ese balance hacia la comunidad virtual? ¿Cómo estás valorando? ¿Cómo se está haciendo esa transición o esa manera de hacer convivir, ¿no? Hace 10 años 100% era presencial, o sea, había que ir ahí a reducir la brecha digital, y ahora más que la brecha digital, no sé, habrá que ponerle otro nombre, hay otra brecha, no sé de qué tipo, de participación, de lo que sea. Entonces, ¿cuál es esa balanza? ¿Cómo sería para ti esa balanza, esa evolución? ¿Cuál es el peso actual del centro en relación con lo no físico? Yo creo que es el reto, ¿no?, de continuar con estas iniciativas. Para mí, hace ya un tiempo que no estoy en este ajo, digamos, pero para mí es el reto, ¿no? Sí. A ver, nosotros hemos abierto con la Comunidad Global de Telecentros
y con ITA. ITA es un organismo de telecomunicaciones de la ONU, ¿vale?, que está muy interesado en esa pregunta que tú haces, ¿cuál es el futuro de los telecentros?, ¿no? Y en ese sentido hemos abierto un debate no hace mucho, hace poco, sobre todo esto, ¿no? Porque tiene que ver mucho con la evolución de los dispositivos móviles, yo lo he dicho al principio, ¿no? ¿Por qué? Porque es fundamental la diferencia que hay el tener una red como la nuestra, que tiene un lugar físico, territorial, donde está la persona pisando, independientemente de que sea un espacio con ordenadores o con lo que sea, ¿no? Pero está allí donde vive, con su identidad, con su sentimiento identitario, que también cuenta en todo esto, con su cultura, con la diversidad con respecto a otras comunidades. Esto es algo esencial, esto es algo fundamental. Por ejemplo, la red de Tailandia de telecentros es completamente diferente a la nuestra. La red de Tailandia organiza viajes para visitar los telecentros en Tailandia, la propia red. Y tú de camino haces turismo visitando los telecentros y te dan tus hoteles de lujo, te dan tus sitios si los quieres de lujo, si no, no. Se organizan de manera completamente diferente. La red española es distinta porque casi toda es pública. La red latinoamericana casi toda es público-privada porque la organizan, la gestionan ONG, la mayoría de las veces organizaciones que se organizan para esta gestión. Pero a tu pregunta yo diría, fundamental la unión de lo territorial, pensando en el territorio, en el terruño, con lo virtual. Y eso además le da una fortaleza tremenda a lo que se hace, a diferencia de Facebook, Twitter y demás, que lo que hacen es solo virtual, solo, entre comillas, solo virtual. El otro día leía yo una noticia de que Amazon va a poner ya tiendas, porque necesitan tocar terreno, también, ¿no? Yo creo que para nosotros esa es una gran fortaleza, lo primero. Lo segundo, la evolución es hacia el dispositivo móvil que va con cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros somos, yo lo decía en la presentación, si te acuerdas, el medio eres tú. ¿Por qué? Porque esto es la manera más descentralizada de comunicar. Esto, la tableta o cualquier dispositivo que tengamos. Entonces yo creo que el futuro está ligado al uso inteligente de los dispositivos, las gafas, de todos los dispositivos que haya a disposición de la tecnología para compartir conocimiento. Yo lo veo en esa clave, compartir conocimiento, compartir innovaciones y ser capaces de darle un uso social a esto, ¿no? Sí, bueno, yo participo, como ha dicho Juan Francisco, en algún centro Guadalinfo, y a la pregunta que acabas de hacer... En el centro de Punta Umbría. Punta Umbría. Yo te iba a contestar a esa pregunta porque nosotros participamos con un grupo de gente físicamente, las reuniones son físicas, a través de un sistema Mastermind, y las trasladamos directamente a online. Y ahora hacemos prácticamente el 20% son físicas y el 80% son online. Y la física las hacemos en el centro de Guadalinfo porque nos integra, nos lleva allí, nos conocemos, estamos a gusto, pero se va trasladando poco a poco a ser online con mucho más rendimiento y mucha más eficiencia. Es necesario tocarse, olerse, verse físicamente es muy importante, es clave. Es decir, la química se transmite por el aire, no por los ordenadores, por ahora, o no por los móviles, y eso es importante también, esa experiencia hay que tenerla, ¿no? Por eso es importante mezclar lo físico con lo virtual, ¿no? Y por eso es importante que nos vayamos ahora a comer, porque hay que mezclar lo físico y además ir a nuestra zona de confort, que esto ya es muy complicado, ¿eh? Gracias, ¿eh? Gracias, Juan.